Señor, muchas gracias te damos por este encuentro, por esta jornada, por este tiempo. Aquí estamos listos y dispuestos a oír tu voz. Más que oír lo que una persona tiene que decir, queremos oírte a ti en medio de las palabras. Háblanos, Señor. Háblanos porque te escuchamos. Háblanos porque nuestros oídos están abiertos, nuestros sentidos consagrados, nuestro tiempo disponible para que tú puedas hablarnos, ministrarnos, enseñarnos, exhortarnos, para que podamos discernir estos estorbos que se presentan en nuestro camino a la perfección espiritual. Vamos, vamos y avanzamos sin detenernos. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Vamos hacia lo que tú has trazado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, que mientras esta enseñanza dura, toda distracción, todo cansancio, toda dolencia, toda enfermedad, desaparezca de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras emociones, para que seamos un vaso limpio que tú puedas llenar en esta preciosa tarde con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo les voy a pedir que vayamos juntos a 2 de Samuel. Vamos a trabajar muchísimo con las escrituras hoy. Vamos a tocar muchísimos versículos bíblicos. Entonces, va a ser muy bien, como dije en la primera Zoom class, que tengamos nuestra Biblia a mano, porque vamos a ir y venir. Como ustedes saben, este material va a estar a disposición, tanto lo escrito como el audio y el video, para que ustedes puedan releerlo. No sé cuántos han podido descargar bien el video y el material de la primera Zoom class. ¿Estaba todo bien? Ok. La idea es que ustedes puedan leerlo, volverlo a leer. Tengo aquí en pantalla mis amados pastores Mac y Dora de Houston, y sé que ellos siempre imprimen las clases y las vuelven a leer y las vuelven a estudiar y las marcan, y creo que ese es un sano ejercicio que todos debiéramos de hacer, porque es lo que nos permite que la palabra, que el tiempo, que el repetir se afirme en nuestros corazones. Quiero aclarar, estamos en casa. Si ustedes ven que esa puerta que está ahí atrás mío se abre, es Amelie, que quiere saludarlos, así que sepan entender, estamos en nuestra casa, y aunque Miro está haciendo un trabajo tremendo por distraerla y entretenerla, si la puerta se abre, sepan que no es un ángel, no es el Señor que me vino a buscar, sino es Amelie que entró a saludar. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1, nuestro tema del día de hoy, de este tiempo que vamos a tener, esperamos que sea 1 hora, 1 hora y cuarto de enseñanza, va a ser la era de Nacón. Recuerdan ustedes que tocamos la primera semana la era de la separación del mundo, y ahora vamos a tocar la era de Nacón, que es la separación de la carne, la separación de la carnalidad, de lo humano, de lo viejo, ¿sí? Entonces vamos a usar una historia en las escrituras que yo les confieso, 2 de Samuel y 1 de Samuel, han tenido mucho sentido para mí este último mes estudiando este tema, porque leer las escrituras sin el velo, como dice Pablo en 2 de Corintios 3, leer las escrituras sin el velo nos introduce a un nivel de revelación mucho más elevado, porque entendemos lo que se quiso decir en las escrituras. Nosotros no tenemos la sombra, nosotros tenemos la realidad, y en varias ocasiones, Romanos 15, 1 de Corintios 10, Pablo se encarga de decir, que 2 de Timoteo 3, que las escrituras fueron dejadas para nuestro ejemplo. Así que cuando nosotros estudiamos las escrituras, y recuerden que cuando los apóstoles
hablan de las escrituras, están hablando de nuestro Antiguo Testamento. Ellos no tenían los 27 libros del Nuevo Testamento, ellos tenían las escrituras, que es lo que para nosotros son los 39 escritos del Antiguo Testamento. Al leer las escrituras, nosotros tenemos la realidad. Son sombras, pero sin el velo nosotros podemos entender la realidad de por qué algunas cosas estaban escritas. Pablo se encarga de decir que estas cosas fueron escritas para nosotros, no sea que sigamos el ejemplo de ellos. O sea, hay tendencias que debemos de repetir, que debemos de revertir para no repetirlas, y ese es el estudio responsable de las escrituras. Lamentablemente, en nuestros días se habla mucho de no estudiar las escrituras, de no leerlas, de no meditarlas, sobre todo las escrituras del Antiguo Testamento, y ese es un gran error, porque nosotros tenemos una ventaja que muchos no tienen, y es que tenemos la realidad, que el velo ha sido quitado. Entonces nosotros no leemos historias, no leemos anécdotas, nosotros leemos comportamientos que no debemos repetir si queremos avanzar hacia la perfección. Con esta introducción en mente, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 6, versículo 1 al versículo 7, vamos a leer esto en primera instancia, hacer vamos a leer hasta el verso 11 de una. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre lo cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios. Agío iba delante de él, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, si usted quiere subrayar esa frase, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom Geteo y a toda su casa. Amén. Seguramente los que tenemos algunos años en el Señor ya hemos leído este pasaje en alguna oportunidad, pero hoy quiero darle una connotación muy especial y muy importante por lo que algunas palabras allí descritas representan. Nosotros sabemos que debido a la mala administración de Elí y de sus hijos, el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos. Este incidente causó estragos en el campamento filisteo, y los filisteos decidieron devolver el arca junto con una ofrenda de ratas y de hemorroides de oro a Israel para hacer restitución con el Dios de los israelitas. Esto está en Primera de Samuel, del capítulo 4 al capítulo número 7. Y ellos devolvieron el arca en un carro nuevo, Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 al 11. Y finalmente se detuvo en la casa de Abinadab, y allí se quedó durante todo el reinado de Saúl. El arca permaneció en la casa de Abinadab. Eso podría llevarnos a un estudio más fuerte del arca en Abinadab, pero vamos a mencionar algunas cosas nomás. Cuando David se convirtió en rey, su primera tarea fue reubicar el arca en el lugar que le correspondía. Los hijos de Abinadab, Usa y Agío, escoltaron el arca fuera de la casa de Abinadab, y cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron.
Usa extendió su mano para estabilizar el arca, dice las escrituras en el relato que acabamos de leer, pero el Señor lo golpeó con muerte en aquella era. Hay que entender por qué Dios se encendió en ira y mató a Usa en el arca, en la era de Nacón. Y es un poco lo que intentaremos describir con ustedes en esta tarde. El ambiente era jubiloso, con baile, canto, alabanza, había una gran celebración y Usa cae golpeado y muere. Si estuviésemos en nuestros días y utilizaríamos la medida carismática para definir lo que estaba pasando, el culto estaba tremendo. Los que tenemos un trasfondo pentecostal hubiésemos estado ahí a los gritos en lengua pura, porque el arca estaba siendo trasladada. Para Israel el arca ser trasladada representaba sinónimo de avance, de crecimiento, de bendición, de abundancia, de respaldo sobrenatural de Dios. Y en medio de eso, uno se cae muerto. ¿Sí? Pónganse un poquito en el lugar de David. El servicio estaba tremendo, la reunión estaba fantástica, pero la era dejó una baja. Dios no pudo ser sobornado con música, ni con movimiento, ni con canciones. Y David dice la escritura que se entristeció porque David amaba lo que Dios estaba haciendo, pero se entristeció por la baja que habían sufrido. Y es tremendo lo que viene después, porque dejan el arca en la casa de Obed-edom geteo, y dice, y bendijo Dios la casa de Obed-edom, y eso sería otra enseñanza. Pero David se dedicó, después de esta gran frustración, de estos 3 meses, a estudiar cómo debía ser trasladada el arca de Dios. Y aguántenme con esta introducción porque vamos a llegar a nuestra realidad, pero necesito establecer este principio primero. Y David llega a la conclusión que Usa murió porque David no siguió el procedimiento adecuado para llevar el arca a Sión. De acuerdo al protocolo que estaba marcado según la ley, David infringió ese protocolo y su ánimo de querer hacer algo bueno, como lo era devolver el arca al lugar donde el arca nunca debió de salir, que era el Sión, la falta de protocolo, la falta de atención hizo que una persona muera. Y miren el verso 12 conmigo. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino. El libro de Crónicas, yo no lo vamos a leer por tiempo, pero el libro de Crónicas, en el capítulo 15, primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 15, describe cómo fue ese traspaso. Define, según el versículo 2, que la ley establecía que no podía llevarse el arca por cualquier persona, sino que había un protocolo. Y vamos a ver, son 8 puntos que vamos a intentar compartir hoy. El primer punto de esta separación de la carne es entender el orden apropiado de lo que Dios ha establecido. Cada cosa que Dios ha establecido como diseño divino tiene un orden. Ignorar ese orden, no respetar ese orden, violentar ese orden, produce pérdida de aquello que con buena intención se estaba haciendo. Oculto en este protocolo que David describe y que nosotros vemos en las escrituras, y va a tener mucho sentido, espero, para nosotros hoy, está descrita la cultura apostólica como se ve en la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 2, verso 42.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La cultura apostólica de la iglesia se basa en estos 4 pilares: la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, según Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 3, el arca del pacto debía llevarse sobre los hombros de los levitas. Esto significa el primer pilar de la cultura apostólica, que es la doctrina apostólica. Son los ancianos, los pastores, quienes trabajan en la palabra y en la doctrina. Y era necesario que los sacerdotes y los levitas que vayan a llevar el arca se santificaran. Sabemos que, según Efesios capítulo 5, verso 6, la santificación proviene de la palabra de Dios. Entonces David reunió a los jefes de las casas de los padres y sus hijos, porque en una cultura apostólica padres e hijos deben reunirse alrededor de la administración de la doctrina. Y esto es un principio tremendo que nosotros vemos en todas las escrituras. Padres e hijos eran necesarios para llevar el arca a la ciudad. Jesús entró sobre un asna y sobre un pollino, sobre un padre y sobre un hijo. El principio de 2 generaciones está inmerso en toda la cultura apostólica. Dios estaba marcando algo tremendo. El hombre no puede efectuar una transición si no sigue el protocolo adecuado. David reunió a toda la nación y toda la casa de Israel para traer el arca. Él estaba estableciendo el segundo pilar de la cultura apostólica, que es la comunión. A través de la comunión, el ministerio es transferido en los creyentes. Cada 6 pasos, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, cada 6 pasos David ofreció holocaustos y ofrendas de paz, representando el tercer pilar, que es el partimiento del pan. Esto aplica o apunta hacia la mesa del Señor, donde celebramos la muerte vicaria de Cristo. La alabanza, el gozo, la alegría, las declaraciones acompañaban la migración del arca, y eso apunta al cuarto pilar, que es las oraciones. Entonces, hay un orden establecido para cada movimiento de la iglesia que no puede ser alterado. En el primer intento, David violentó el orden, pero cuando se respetó el protocolo hubo un gran éxito. Cuando David implementó el orden correcto, ciertas cosas debían ser eliminadas de su vida, varias cosas tuvieron que ser dejadas atrás, y ese es un poco nuestro tema en este marco de las separaciones en el camino hacia la perfección. Hay cosas que hay que dejar si pretendemos ir hacia adelante. Si pretendemos que las cosas que Dios nos llamó se realicen y se vean manifestadas en nuestros días, debemos de hacerlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Dios estableció un protocolo. Dios estableció un orden. Todo en las escrituras. No es el tema central. Mañana yo voy a participar de una conferencia que tuve el honor de predicar en Miami, de un ministerio muy amado nuestro. Mañana voy a pasar el link en el grupo de Telegram. Ahí hablo mucho acerca del orden, de lo que representa el orden desde la perspectiva de Dios. Pero hoy no va a ser el tema. Solamente mencionar esto como una introducción. Todos los movimientos de Dios deben de guardar su orden. Las buenas intenciones no son suficientes para preservar los movimientos de Dios. Es más, me animaría a decir, muchos movimientos que Dios comienza en la tierra se ven detenidos por la falta de orden. Y no hablo del orden de los hombres, no hablo de la liturgia, hablo de respetar el orden de Dios. Cuando el orden de Dios se ve alterado, el movimiento se termina y nunca termina bien. Basta mirar la historia para ver cuántos movimientos comenzaron bien y cuando perdieron el orden divino, terminaron mal, porque Dios no respalda lo que se sale de su orden, por más que haya empezado bien. Por eso el punto no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Dios no juzga nada de bueno o de malo hasta que termina. Padre, dijo Jesús,
en Juan capítulo 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. En otras palabras, valida lo que he hecho. Dios no juzga nada de bueno o de malo hasta que termina. David sufrió una metamorfosis en la era de Nacón. La palabra Nacón la vamos a estudiar casi en el punto 7 en profundidad, pero solo como para que ustedes tengan una perspectiva. La palabra Nacón significa establecido. La era de Nacón te establece en una cultura de exactitud y te saca de la inexactitud. Atravesar esta era es un camino inevitable en nuestro camino hacia la perfección. Número 1, entonces, hay que guardar el orden apropiado. Número 2, la era de Nacón remueve la carne. Y vamos a ver algunas cosas que remueve la era de Nacón en nuestro camino hacia la perfección. Cada 6 pasos, dice la Escritura, David hizo sacrificios al Señor. 6 en las Escrituras es el número del hombre o el número de la carne. La era de Nacón representa la separación de la carne. Sin separación de la carne, no seremos establecidos en una cultura de exactitud. La carne tiene que ser removida. Usa murió en esta era y la palabra Usa significa fuerza. Usa es un símbolo de la carne humana. Usa quería ayudar a Dios. La carne siente que puede ayudar a Dios. En esta era, Dios va a lidiar con nuestras fortalezas carnales. Va a lidiar con todo lo que nosotros creemos que colabora con Dios, pero desde la perspectiva de Dios no sirve para nada. La carne para nada aprovecha porque es enemistad contra Dios. Punto. Tenemos que saber que todo lo que sea carnal en nosotros es enemistad contra Dios. No es que se opone de vez en cuando, no es que cuando le gusta, no, la carne es. Todo lo que se produzca según la carne produce muerte y enemistad contra Dios. Hoy encontramos nuestra fuerza en números, en edificios, en ofrendas, en códigos de vestimenta, en nacionalidad, en género, en raza, en títulos, en dinero, en asociaciones. Pero estas mentalidades no pueden cargar el presente mover de Dios porque nos encontramos frente a una realidad. Dios no va a comprometer su palabra contra nuestra carne. Usa debe morir. Si usted está anotando o está grabando esto en su corazón, grábelo de una manera que no se la olvide nunca. La carne debe morir. Estos USA deben morir para que podamos volver a los patrones de edificación cristocéntricos que se basan en las demandas de Dios, en lo que Dios espera. Dios no quería que se mueva el arca. Dios quería que se mueva el arca a la manera que Dios quería que se mueva el arca. Y esa es la inexactitud. La inexactitud es obedecer a Dios desde mis parámetros. Pero la obediencia solo es perfecta cuando es la obediencia según los parámetros de Dios, según lo que Dios espera, según lo que Dios quiere, de la manera en la que Dios lo quiere. Debemos medir de acuerdo a la sustancia en lugar del tamaño, a la unicidad en lugar de unidad. Muchas medidas son según las contenciones en lugar de la comisión. Debemos medir cómo la iglesia es gobernada. ¿Está gobernada por la carne o por el espíritu? ¿Por lo externo o por lo interno? Porque USA no podrá impedir que Dios ejecute su juicio. USA murió porque no se siguió el orden de Dios. El orden de Dios era que el arca no podía cargarse en carruaje nuevo. Isaías capítulo 31, si quiere ir conmigo, Isaías capítulo 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda
y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¡Wow! Hay de los que descienden por ayuda y ponen su esperanza en los carros. Dios despreciaba la confianza de Israel en carros y en caballos. La carne en esta era tiene que ser removida. Tiene que pasar el filtro de nuestras motivaciones, de nuestras medidas y de nuestras expectativas y medir lo que estamos haciendo en función de lo que Dios quiere, como Dios lo quiere. Hermanos, la obra de Dios no se trata de lo que yo quiera hacer, la obra de Dios se trata de creer en aquel que Él ha enviado. La palabra creer significa someterse o colocarse debajo de. Creer en Jesucristo es mucho más que decir yo soy evangélico. Creer en Jesucristo es someter su vida a ese señorío. Número 3. En la era de Nacón aparece la remoción del buey. Cuando el arca fue traída de la casa de Abinadab, los bueyes tropezaron. El propósito de esta era es deshacerse de los bueyes. No volvemos a ver más los bueyes en el traspaso del arca de la casa de Obed-edom a Jerusalén. El arca tuvo que desplazarse en los hombros de los levitas. Ustedes y yo sabemos, los bueyes son toros castrados. El toro tiene que ser asado en esta era. El toro es un símbolo del sinsentido. Hay muchos sinsentidos en la escena de la iglesia que tienen que ser sacrificados. Las cosas que hacemos por costumbre, por tradición, porque no tienen sentido, pero están ahí, pero son un estorbo para lo que Dios quiere hacer en nuestra generación. Los toros representan el sinsentido, lo que se edifica sin sentido, lo que se hace sin sentido. Número 4. En la era de Nacón, el nuevo carruaje tiene que ser removido. En la era de Nacón, el nuevo carruaje tiene que ser removido. Los filisteos colocaron el arca en un carruaje nuevo. Abinadab adaptó el carruaje nuevo en su casa y sus hijos lideraron el carruaje nuevo, pero el carruaje tiene que ser destruido porque el arca no fue diseñada para ser llevada en un carruaje. El nuevo carruaje fue inventado por los filisteos. Este es un invento carnal. David vio el carruaje que llevaba el arca y permitió que el arca viajara en una tecnología filistea. Él importó un sistema mundano. Hay carruajes mundanos en la iglesia que no pueden cargar el arca. ¿Por qué las iglesias que crecen en base a marketing, en base a crecimiento, en base a métodos, en base a estrategias humanas, en base a estrategias de coaching, no se sostienen en el tiempo? Porque todo lo que importe un sistema del mundo terminará destruido, porque Dios no diseñó la iglesia para adaptar al siglo en el que vive. La iglesia no crece en base a los sistemas que el mundo ofrece para el crecimiento. La iglesia crece si respeta el ADN por el cual fue diseñada. Los nuevos carruajes no pueden sostener, no pueden cargar, no pueden llevar ni perseverar en la vida de la iglesia. Las estrategias son buenas, pero cuando se convierten en lo que llevan al carruaje, entonces Dios no tiene problema en destruir el carruaje nuevo. Dios va a destruir, y esta es una palabra que el Señor nos ha dado para establecer en esta tarde. Dios va a destruir
todo carruaje que hemos importado del sistema del mundo para creer que puede cargar lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Dios va a destruir todo lo que hemos importado, todo lo que hemos tomado, a todo lo que hemos adaptado, con que sí, esto es lo que le funciona a Herbalife, esto es lo que le funciona a las cadenas que venden, esto es lo que le funciona, esto es lo que está de moda, el crecimiento en diamante, el crecimiento en platino, el crecimiento en oro, el crecimiento, todas las redes, todos los sistemas, y pudiera hablar mucho más de esto, pero me urge entrar a los últimos 4 puntos, pero todos los sistemas copiados del sistema del mundo, Dios los va a destruir en esta era y en esta presente estación, porque nada que sea tomado del sistema permanecerá para hacer lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiso decirle fue: David, tú no puedes trasladar el arca de un lugar al otro en una tecnología equivocada, porque mi espíritu tiene una propia tecnología. Por eso 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice: ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepan lo que Dios le ha concedido. Yo me tengo que preguntar, ¿desde dónde ejerzo mi ministerio? ¿Desde dónde ejerzo mi ministerio? Si desde el espíritu del mundo, desde el espíritu de Dios, de la naturaleza de la mezcla con la serpiente o de la naturaleza divina, desde la mente de Cristo o desde la vanidad de la mente, de la conformación de Cristo o a la conformación del siglo en el que vivimos. ¿Desde dónde ejercemos nuestro ministerio, hermanos? No podemos pedirle prestado a los filisteos lo que por diseño divino nosotros ya tenemos, pero ignoramos. Lo dije en la primera clase y lo voy a volver a repetir en esta y en las que vienen. Egipto no tiene nada para darnos que podamos ofrecerle a Dios. Los sistemas del mundo se quedan cortos. Teniendo una mejor tecnología, no podemos echar mano de la tecnología del siglo en el que vivimos. Y no estoy hablando de la tecnología digital. Hablo de la manera en la que realizamos las cosas. No estoy en contra de buenos auditorios, con buena música, con buenos, pero eso no podemos definir que eso es iglesia. La iglesia no es el auditorio, la iglesia no es el sonido, la iglesia no es la tecnología, la iglesia no es eso. Todo eso suma, pero hermanos, hemos estado casi un año sin congregarnos y la iglesia ha seguido avanzando. Si usted puede, tiene y desea, invierta en la mejor tecnología. A mí me gusta, yo no tengo problema con eso, me gusta que haya una buena cámara, transmitir con buen sonido, no tengo problema, ¿no? Mi problema no es con usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Mi punto es cuando adaptamos la iglesia a las herramientas. Cuando creemos que si no tenemos un buen aire acondicionado o una buena silla, o si hacemos prédicas muy largas o canciones muy cortas, entonces ahí es donde está el problema. La presencia de Dios no viaja en carruajes hechos por hombres. La iglesia del primer siglo creció sin y puso a trastornar el mundo. ¿Será que hay algo que nos está fallando? ¿Que nosotros cada vez somos más, pero tenemos menos efectividad? ¿Será que hay algo que no estamos respetando del diseño de Dios? No sé, solo pienso y pregunto. ¿Será que Dios tiene que remover nuestros nuevos carruajes, que es lo mejor que Egipto puede darnos, lo mejor que Filistea puede darnos, pero que se opone completamente a la voluntad y al diseño de Dios? El mensaje para David fue claro: David, tú no puedes hacerlo imitando la tecnología filistea. Yo tengo mi propia tecnología. Será más rústica, será cargado sobre brazos de hombre, pero es lo que garantiza que la transición sea completa. Número 5.
¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Estos puntos son los más rápidos. Estos puntos que vienen ahora por ahí son un poquito más álgidos. Agío, el hijo de Abinadab, estaba parado en el camino. Y acá nos mete en la quinta remoción de la era de Nacón, que es la remoción de las obras de la carne. La remoción de las obras de la carne. Agío estaba frente al arca. Agío significa hermano. Es el símbolo del alma que se interpone en el camino de los movimientos de Dios. Para decirlo de alguna manera, el alma es la hermana del espíritu y la carne almática quiere dirigir el espíritu. Esta quiere ser el hermano mayor, y ahí pudiéramos irnos a Lucas capítulo 15, pero por razones de tiempo no la vamos a hacer. El alma quiere ser el hermano mayor, quiere ser el primogénito, y eso es todo un misterio. Pero es la inversión del orden de Dios, porque es el espíritu el que está destinado a guiar el alma, y no el alma quien está destinado a guiar al espíritu. Agío representa las obras de la carne que impiden que el espíritu siga a Dios. Y la mala noticia es que todos tenemos a un agío dentro de nosotros, la naturaleza carnal. Todos nosotros en algún momento podemos convertirnos en un estorbo para lo que Dios está haciendo. Cuando naces de nuevo, tienes dos naturalezas dentro de ti. Esto lo hemos explicado en algunas enseñanzas, pero solo lo vamos a mencionar esta noche. Cuando naces de nuevo, tienes dos naturalezas dentro de ti. La naturaleza caída, que es la naturaleza humana, la naturaleza de Adán, la naturaleza de muerte o la vieja naturaleza, y la naturaleza divina que se nos da en nuestro nuevo nacimiento, que es la naturaleza de Cristo. La demanda es que superemos la naturaleza humana y demos frutos de la naturaleza del espíritu. Ahora, la manera en la que esto ocurre es que la naturaleza humana participe de la naturaleza divina para vencer las obras de la carne. Solo Jesús tuvo una naturaleza humana impecable. Nosotros estamos permanentemente en esa batalla hasta que nuestra alma sea salvada por completo. Pero es importante ver que en la segunda migración de David, Agío ya no aparece. David sacrificó al Señor cada 6 pasos, y ese es el proceso de santificación de nuestras vidas, donde ya el alma deja de ser un estorbo y esa salvación comienza a colaborar con el progreso o con el proceso de lo que Dios está haciendo. Y acá quiero explicar esto. Esto tal vez sea una cuestión un poquito más teológica o doctrinal, pero me parece importante para establecer nuestro principio con claridad. Hay una santificación inicial, hay una santificación progresiva y hay una santificación consumada. Nuestra santificación inicial es una realidad posicional. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 14 dice que una vez, por una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Nuestra declaración de santificación inicial es que nosotros somos santificados. Pero también Filipenses capítulo 2, verso 12 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soy santificado o no soy santificado? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4, nos indica que nosotros debemos saber cómo poseer nuestras vasijas para santificar y honrar a Dios. Efesios capítulo 1 nos enseña que estamos posicionalmente sentados con Cristo en lugares celestiales, pero progresivamente Apocalipsis capítulo 3, verso 21 nos dice que debemos vencer para demostrar nuestra victoria. Entonces, Señor, ¿en qué quedamos? ¿Estoy sentado contigo en lugares celestiales o tengo que vencer para recibir la corona? Posicionalmente, según Romanos capítulo 6, verso 8, nosotros hemos muerto con Cristo.
pero gradualmente debemos de considerarnos muertos, según Romanos capítulo 6, verso 11. Posicionalmente estamos mirando las cosas de arriba, según Colosenses capítulo 3, verso 1, pero gradualmente debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Les doy un ejemplo más. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. No es que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. Pero mire el verso 15, por favor. Así que todos nosotros, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Para Pablo, explícate mejor. ¿Sos perfecto o no sos perfecto? Porque no me lo estás diciendo en otro capítulo, me lo estás diciendo en el mismo capítulo con 2 versículos de diferencia. Explícate, ¿soy perfecto o no soy perfecto? Posicionalmente soy perfecto. Progresivamente todavía no. Desde la perspectiva eterna, Dios consumó su obra. Desde nuestra perspectiva, Dios está haciendo su obra. Por eso esta era o este proceso, como te sientas más cómodo, es clave en nuestro camino hacia ver aquello que Dios hizo visto en nuestros días. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende este punto? Yo sé que por ahí es un poco más denso, pero tiene que estar claro en nosotros que desde la perspectiva eterna nosotros somos perfectos. Desde la perspectiva eterna Dios terminó su obra. Desde la perspectiva eterna todo se ha consumado. Desde nuestra perspectiva nosotros trabajamos para ver lo que fue hecho manifestarse en nuestros días. En la era de Nacón debemos separarnos de la carne, venciendo las obras de la carne por fe. Creamos que hemos sido liberados del pecado. Y actuando sobre esta verdad para vencer la carne debemos amar a Dios. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Tenemos que ver a Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe. Examinándonos a nosotros mismos, huyendo si es necesario. Pablo le pide a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 6 al 10, que huya. Debemos abstenernos de los deseos carnales que luchan contra el alma. Debemos disciplinar nuestros deseos carnales. Debemos someter nuestros cuerpos bajo sumisión, presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, limpiarnos de las obras de la carne y abrazar la perfecta santidad en el temor del Señor. Presentarnos delante de Él con súplica y oración para que Él nos limpie, caminar en el Espíritu, poner nuestra esperanza en Él, porque este proceso será hasta que nuestro Señor venga a glorificarnos y la santificación que Él ha realizado se junte con lo que Él está haciendo en nosotros. Agío representa las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Yo sé que usted conoce este pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nacón es la perfecta oportunidad para separarnos de todas las obras de la carne, porque las obras de la carne es el intento del hombre de querer llegar a Dios, de querer hacer la obra de Dios desde una perspectiva carnal.
Yo lo he mencionado, no sé ya honestamente si fue en algún en vivo, en alguna transmisión, si fue en alguna clase. Yo les pido disculpas si usted ya lo escuchó. Pero Primera de Corintios 2 y Primera de Corintios 3 nos enseñan que desde la perspectiva apostólica hay tres expresiones de un hombre. Un hombre puede ser estas tres expresiones: natural, espiritual o carnal. Natural, espiritual o carnal. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, dice Pablo. El hombre natural va a la reunión, ponele en el mejor de los casos, está ahí, buena onda, es el tipo que siempre está ahí, pero no le preguntes qué está pasando, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No es maldad, es que no las percibe. A mí me gusta poner, cuando toco este tema de 1 Corintios 2, el ejemplo del televisor. Es el televisor que te puede transmitir en Full HD 4K, pero que está desconectado de la energía. Por más que vos apretes el botoncito y lo muevas y todo, no va a andar porque está desconectado de la corriente eléctrica. El hombre espiritual es el que te transmite en Full HD 4K, que te muestra hasta el granito del jugador de fútbol, ¿no? O sea, el tipo te transmite en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar la imagen nítida de Cristo en nuestra generación. Ese es el hombre espiritual. Pero de los tres, el más peligroso es el carnal, porque el carnal es el que un día sí y un día no. El carnal es el que depende cómo lo agarres. Si lo agarras un día orado, bendecido y espiritual, te va a dar el mejor consejo de tu vida. Pero si lo agarrás medio enojado porque ese día no oró, porque ese día se levantó con la pata cruzada, te va a mandar a freír churro en la primera de cambio. No es malo, pero es carnal. La carnalidad en las escrituras, según 1 Corintios 3:1, está relacionada a la inmadurez. Un hombre o una mujer inmaduro será carnal. Quise hablarles como espirituales, como a maduros en el Señor, pero tuve que hablarles como a carnales porque tenéis necesidad de leche. Nacón viene a remover toda inestabilidad de nuestras vidas. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La peor, mejor lo voy a decir de otra manera, la mayor manifestación de la inmadurez y de la carnalidad es la inestabilidad. Otra vez, la mayor expresión del inmaduro o del carnal es la inestabilidad. Depende cómo te lo encuentres. Yo sé que usted no conoce a nadie así, pero yo conozco un par que todo lo que uno tiene que hablar depende de cómo esté, ¿no? Déjame que yo, no sé si alguna vez usted en sus matrimonios o en sus familias ha tenido que usar esta frase así: déjame que yo tantee el terreno primero. Déjame que yo me fije si anda bien del azúcar, como decíamos nosotros un amigo, si está buena onda, entonces ahí sí plantéaselo, pero si lo ves que está medio cruzado, ni le toques el tema porque va a ser para problemas. La mayor manifestación de una persona carnal o inmadura es la inestabilidad. Por eso es esta era. La era de Nacón viene a remover de nosotros la inestabilidad, porque el diseño de Dios no es que seamos inestables, el diseño de Dios es que estemos establecidos. Hace muchos años atrás, calculo yo que 10 o 12, no, 10 años, uno de mis primeros mensajes fue Mateo capítulo 16. Una revelación de Cristo te saca de Simón y te posiciona en Pedro. Simón significa junco movido por el viento. Pedro significa roca firme. La meta de Dios no es edificar su iglesia sobre juncos movidos por el viento. La meta de Dios es edificar su iglesia sobre gente firme. Si puedes poner tu mano en tu pecho conmigo y decir: necesito que en esta estación Dios remueva toda mi inestabilidad. Toda
llama mi inestabilidad? Porque tu inestabilidad y mi inestabilidad se opone a lo que Dios quiere hacer. Imagínese que Dios quiere hacer con algo usted mañana, pero depende cómo lo encuentra. Si te encuentra buena onda, si te encuentra orado, si te encuentra sin problemas, si te encuentra con plata en el banco. Entonces Dios dice, no, si depende de que este tipo esté estable, la obra de Dios, prefiero hacerla con otro. Porque no se trata de cuánto yo levante mis manos en una reunión y diga, oh Señor, aquí estoy para hacer tu obra. Depende de cuánto estable esté para sostener el peso de su obra. El ministerio no demanda de gente capaz, el ministerio demanda de gente estable. Por eso cuando los apóstoles llamaron a los diáconos en Hechos capítulo 6, no llamaron a cualquier hijo de paisano. Los requisitos para ser diácono eran tremendos, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu, llenos de gracia, llenos de entendimiento, llenos de conocimiento y de buen testimonio. O sea, para servir a las mesas, hermano, para servir a las mesas se necesitaba gente estable, gente sobria, porque no se puede confiar la obra de Dios en gente inestable. Dios tiene que remover de nosotros toda inestabilidad, porque la inestabilidad es lo que impide. Por eso la era de Nacón es el lugar donde se parte. David, no puedes llevar el arca, no puedes llevar el arca en inestabilidad. No puedes hacer una migración de estas proporciones con gente inestable. La gente inestable es buena, pero también es mala porque es inestable. La iglesia del primer siglo fue contundente porque la gente que tocaba la obra del ministerio era gente estable. Se necesita estabilidad para manejar los asuntos eternos en una generación perversa y malvada. No se necesitan dones, y ahora vamos a hablar de eso. Se necesita gente estable. La separación de la carne, y este es el punto 6, Nacón significa ser establecido. La separación de la carne tiene lugar en la era de Nacón. Nacón, como dijimos al principio, significa ser establecido. Ser establecido significa tener estabilidad, estar fijo. Un ejemplo de estabilidad eran los pilares. Los pilares en el contexto bíblico eran lugares fijos que no se podían mover. Por ejemplo, el templo de Salomón fue establecido con pilares. La estabilidad es un pilar. En la era de Nacón, la inestabilidad tiene que ser removida y la sabiduría tiene que ser establecida. La estabilidad está estrechamente vinculada a la consistencia y a la fidelidad. Una persona estable no se moverá de iglesia en iglesia, de esposa a esposa, de trabajo a trabajo, de casa en casa, sino que se mantiene estable. Quiero avanzar un poquito para llegar al tiempo. Colosenses capítulo 2, verso 7, Pablo insta a que permanezcamos arraigados y sobreedificados. Arraigar tiene que ver con una estructura orgánica, da la idea de prenderse como raíz a la tierra. Arraigar es la parte orgánica de nuestra fe. Sobreedificar habla de edificio, por ende habla de estructura. La vida y la estructura deben de estar arraigadas en él. Necesitamos una vida orgánica firme y necesitamos una vida estructural firme. Ambas bien cimentadas, confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñado. Si estás arraigado en él, no retrocederás ni entrarás en apostasía. La palabra apostasía, un apóstata, no es aquel que era evangélico y ahora se volvió a ser católico. No, apostasía es aquel que se vuelve atrás de toda verdad que Dios ha revelado. Un apóstata es aquel que se vuelve atrás de lo que Dios reveló.
Entonces, si yo digo, Dios me reveló que Cristo es todo, pero mañana me encuentro diciendo, bueno, hermano, tengo que decirle, Cristo no es todo, me he convertido en un apóstata porque me volví atrás de lo que se me reveló. Hay dos razones por las que una persona se vuelve apóstata. Una, porque no se le reveló, solamente repitió. Otra, porque el peso de la revelación fue tan grande que no supo ser lo suficientemente firme para mantenerse en esa verdad. Tenemos que ser establecidos en la palabra. Es lo que hemos oído hace un tiempo atrás. Ser establecidos en la verdad presente, en lo que Dios está hablando actualmente a la iglesia. El maná que baja del cielo, lo que Dios está diciendo ahora. Porque si estás arraigado en él, ya no puedes ser estafado por los tramposos y siendo llevado por viento de doctrina. Lo más tremendo de conocer la doctrina de Cristo fiel, la doctrina de Cristo pristina, la doctrina de Cristo pura, es que ya después es más fácil identificar lo falso. Ya no puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. Por eso a los sistemas que operan en la carne les conviene mantener a la gente en estado de inmadurez, porque las pueden llevar por todo viento de doctrina. Pero cuando maduramos, ya no puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. Cuando tú eres niño, te comes lo que te den. Si pasa un paisano por la esquina y te regala un chupetín, te lo comes y no preguntas. Pero cuando eres grande, ya no te dejas llevar por cualquiera. Cuando estás establecido en la gracia, en la verdad presente, cuando estás establecido en lo que Dios está hablando hoy, tu corazón se establece en la gracia y no te dejas llevar de diversas y extrañas doctrinas, como dice Hebreos capítulo 13, verso 9. ¿Por qué hay tanta gente llevada por todo viento de doctrina en nuestra generación? Por una sencilla razón: no está establecida en la gracia. Nos establecemos en Cristo. Puedes levantar tus manos en esta tarde, decir, decido establecerme en Cristo, decido afirmarme en Él, decido establecerme en su evangelio, porque Cristo es el centro del evangelio. La predicación de Cristo es predicar toda su palabra. Decido establecerme en Él. Mateo capítulo 13, verso 3 al verso 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el verso 18 del mismo capítulo, Mateo 13, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, bendito sea el Señor, este es el que oye y entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra tiene que escucharse, entenderse y dar fruto. Muchas personas no son estables porque carecen de comprensión de la palabra que se les predica.
se desarraigan a sí mismos al pasar de iglesia en iglesia, de cobertura en cobertura, de familia en familia. Y debido a que sus movimientos son constantes, sus raíces no se desarrollan y no hay fruto. Jesús habló a los discípulos en lenguaje codificado. Los misterios del reino están ocultos en símbolos. Y la comprensión e interpretación de los misterios es un don. Se te ha dado conocer los misterios. Dado implica que es un don. Conocer significa entender. Y este es un don que solo se le da a la gente establecida. Jesús afirma que el don no es dado a los discípulos, a los no discípulos, sino solo a la gente que está establecida. Se da a quienes valoran la revelación. Vivimos en una generación donde la palabra es menospreciada, por eso hay tanta incomprensión y por eso hay tanta inestabilidad. Hermanos, la inestabilidad de ciertas personas en tiempos difíciles como los que vivimos radica en no haber comprendido lo que se enseñó. Hace por lo menos 10 años Dios le está hablando a la iglesia global de volver a las casas, de volver a tener hogares saludables, de volver a que la vida de la iglesia no puede ser cultocéntrica o templocéntrica. Hace más de 10 años este mensaje ha estado dando vueltas en el mundo y de repente viene una pandemia y todo el mundo dice, oh, el anticristo, oh, la persecución. No, es que no hemos comprendido porque no estamos afirmados en lo que Dios ha hablado. Quien valore la gracia y la revelación se le dará más, pero quien no valore la gracia se le quitará incluso lo que tenga. Por lo tanto, quien no valora la gracia se volverá más inestable. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, verso 23 al 25. Si algún hombre tiene oídos para escuchar, que escuche y que perciba y que comprenda. Dios, y les dijo, tengan cuidado con lo que escuchan, porque en la medida del pensamiento que das a la verdad que escuchas, será la medida de la virtud y el conocimiento que regresa a ti. Y más además se le dará a quien escuche, porque el que tiene se le dará más, y de quien no tiene nada, incluso lo que tiene le será quitado por la fuerza. La palabra escuchar proviene de la palabra acuo, que significa entender. Hermanos, yo quiero declarar, porque es una convicción en mi espíritu, que estamos frente a una generación que sabrá escuchar, que sabrá valorar, que sabrá respetar la palabra de Dios, que entenderá y por ende Dios dará más revelación, más conocimiento, más iluminación, porque el entendimiento es dado a aquellos que encajan con el tiempo de Dios. Los profetas de la antigua generación desearon y valoraron la revelación, pero no era el momento para que recibieran la interpretación de la revelación. Pero nosotros, puedes levantar tus manos y adorar al Señor. A nosotros, Pedro dice, a ustedes se les fue dada esta gracia, a ustedes, ellos entendieron que no era para ellos, sino para nosotros, de comprender esta gracia. Y si ellos indagaron y diligentemente estudiaron acerca de esto, ¿cómo más nosotros? Hermanos, hay un ataque sistemático de las tinieblas y de la religión a la palabra de Dios en nuestros días. Porque la palabra de Dios es lo único que te mantiene estable. Oh, pero ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la palabra lo que te mantiene estable. Porque es la palabra lo que te mantiene firme. Porque es la palabra la que te mantiene fuerte. Es la palabra. No son las canciones, no son las oraciones, no es la meditación, es la palabra. La palabra es la que te establece.
El entendimiento es dado a aquellos que encajan con el tiempo de Dios. Si tú disciernes que esta generación es una generación que valora y que ama la palabra, entonces Dios no tendrá problema en dar entendimiento. El problema de Dios nunca fue la revelación. El problema de Dios fue gente que ame la revelación. Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo profundo de Dios es accesible para aquellos que le aman. Valora la palabra. Oh, pero tanta palabra, pero tantas horas cuesta la palabra. Hermano, la iglesia de Éfeso pasó 3 años expuesta sistemáticamente a la palabra apostólica. Sistemáticamente, día y noche, y hasta altas horas de la noche, Pablo enseñando el consejo de Dios. Puedes tener la palabra correcta, pero si no tienes la actitud correcta frente a la palabra correcta, las malas enseñanzas permearán la iglesia. Pablo tiene que mandar a Timoteo 10 años después a la iglesia que había plantado a decirle, mira que te mando, que no se enseñe diferente enseñanza. ¿Cómo una iglesia se desvía? ¿Cómo una iglesia se desvía? Cuando deja de valorar la palabra. ¿Cuáles son los enemigos de la estabilidad? Número 8. Y vamos cerrando. Número 8. Hay varios enemigos que están en contra de la estabilidad, tales como las mentalidades dañadas, las asociaciones incorrectas, la ausencia de fe, la rebelión, la carne, el aislamiento, el sentimentalismo. Señor, deja que entierre a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Jesús le dice, Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes y yo también que poner el amor por la familia y por los amigos por debajo de nuestro amor a Dios. El sentimentalismo no nos puede gobernar. El materialismo, que es el amor por este mundo. Para edificar la casa de Dios, necesitamos hijos que estén establecidos. No nos sirve de nada cantar que somos hijos de Dios en las plazas o en las marchas o en nuestros cultos y ser inestables en la vida. Señores, la obra de las tinieblas está en movernos de nuestra estabilidad. Oh, si tú puedes verlo en el espíritu esta tarde, encontrarás a tu enemigo, hermano, porque el diablo no está preocupado en aparecerte de noche y en tirarte las patas en la cama. El diablo está preocupado con que tú y yo no seamos personas estables. Por eso toda la exhortación apostólica es manténganse firmes, estén firmes, resistan, estén firmes, afirmados, edificados, sobreedificados, estén firmes, porque el gran problema de la iglesia no está en la operación de las tinieblas en el mundo, sino en la operación de las tinieblas puertas adentro, con la inestabilidad de los creyentes. Lucas capítulo 22, son los últimos pasajes, yo le pido su paciencia. Lucas capítulo 22, verso 31. Y el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. La obra de Satanás era zarandearlo. Era moverlo. Era sacarlo de la estabilidad. Miren lo que dice, no dice Pedro, Pedro, dice Simón, Simón. Hey, junco movido por el viento, él me ha pedido volverte a desestabilizar, pero yo he rogado por ti. No dice, eché afuera a Satanás, dice, he rogado por ti, que mientras pasas la inestabilidad te mantengas estable. Jesús oró por Pedro. No que Satanás y sus demonios no se acerquen. Él oró para que su fe no falte. Pablo permanentemente hace esta expresión. ¿Quién te obstaculizó? ¿Quién te lo impidió? ¿Quién te estorbó? ¿Quién te engañó?
Quise ir a vosotros, le dice a los romanos, pero Satanás nos obstaculizó. A los de Tesalónica le dice, quise ir, pero nos fuimos estorbados. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué se presenta nuestra lucha? Y si yo puedo lograrte transmitir esto en esta preciosa tarde, habremos entendido el propósito de nuestra existencia. El propósito de la lucha que nosotros enfrentamos es sacarnos de nuestra estabilidad, sacarnos de lo que hemos sido establecidos. Y es importante que conozcas y reconozcas las señales de inestabilidad en un hijo de Dios. Número 1, te voy a dar solo 6, por razones de tiempo. Número 1, la difamación. Cuando los hijos difaman el mensaje para desacreditar al mensajero. Este tipo de gente, este tipo de inestabilidad, creyó hasta cierto punto y luego dejaron de creer. Por eso tenemos que recordar que la palabra sigue moviéndose a gran ritmo. Podrías quedar desactualizado en unos pocos meses si no te estás moviendo con el ritmo de la palabra. La señal de que alguien se quedó fuera del tiempo de la palabra es que comienza a difamar y a burlarse del mensaje. Hay mucho más que ustedes van a tener ahí en el material. Número 2, el orgullo. Tener un ego inflado. La característica clásica del orgullo es la ambición personal. El tener delirios de grandeza. Ustedes van a encontrar allí mucho más material sobre este punto. Número 3. La percepción errónea. Esta señal de inestabilidad malinterpreta lo que se dijo. La voz del diablo es más clara. Él piensa que es la voz de Dios. La verdad está torcida. Es una percepción errónea del mensaje. Número 4. La inestabilidad lleva a los pecados ocultos, como la pornografía, el juego, la violencia, las vulgaridades en el hogar, la retención del diezmo. Indican inestabilidad. Acán robó el anatema de Babilonia y lo escondió debajo de su tienda, llevando juicio a toda la nación. Giezi robó el regalo de Naamán que Elías rechazó, y la misma lepra que a Naamán le había alcanzado lo alcanzó a él. Los pecados ocultos te desestabilizan. Número 5, la negatividad. Interactúan siempre con un pero. Sí, estuvo muy bueno el mensaje, pero... Y la negatividad erosiona la fe. Nunca tienen nada bueno que decir de sus líderes. Sí, a vos te parece que predica tremendo, pero yo que convivo con él, no sabes lo que es. Siempre dan un mal informe. Los 10 espías se negaron a entrar a la tierra prometida, incluso después que Dios les diera una orden de entrar a la tierra. La palabra de Dios no puede encontrar un lugar permanente en un individuo negativo. Número 6, el aislamiento. Una persona inestable siempre evitará a su padre en la fe, a aquellos que están cerca de él, evitarán la comunión. La oscuridad los invadirá. Si caminamos en luz, dice el apóstol Juan, si caminamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Proverbios 18:1 dice que el que se aísla busca sus propios deseos. Pero por sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, la inestabilidad
está marcada por el descuido. En la era de Nacón, en esta era, en esta estación, hay un firme llamado a salir de la inestabilidad. Separarse de la carne es separarse de la inestabilidad. Que un día sí, que un día no, que hoy quiero, que hoy no quiero, que hoy ofrendo, que mañana no ofrendo, que hoy diezmo, mañana no, que hoy me congrego, mañana no, que hoy estoy, mañana no, que hoy aparezco, mañana no. Oro al Señor que te puedas separar de la carne y de su inestabilidad y que te establezcas. Nacón significa ser establecido en el orden correcto. Yo oro al Señor en esta noche que te establezcas en el orden correcto, que te establezcas en el orden apropiado, que te establezcas en la doctrina apostólica, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, que todo lo que hagas sea en el orden divino, sea bajo el orden divino, sea bajo la expectativa de Dios, que Dios no encuentre en ti y en mí gente inestable, porque la gente inestable se convierte en un estorbo para la migración, pero gente estable, oh bendito sea el Señor, gente estable crece en la fe, gente estable crece en la gracia, gente estable crece en la obra de Dios, gente estable crece en el amor, gente estable crece en la fe, gente estable crece en la expansión del evangelio, gente estable, gente firme, gente sólida. La primera era, la era de Atad, era la era de la separación del mundo. Pero esta era es la separación de la carne. Es la separación de la inestabilidad. Tú y yo no podemos colaborar fervientemente con Dios si no migramos de ser Simón a ser Pedro. Profeta, ¿cómo me establezco? El ser establecido es una decisión a quemar los bueyes, a quemar el carruaje nuevo, a abandonar las viejas estrategias y a abrazar las estrategias del Espíritu, en volver a la palabra. Hebreos capítulo 13, verso 9, por favor, si lo quieres buscar conmigo para terminar. No os dejéis llevar. No dice que el diablo no te lleve, dice no te dejes. No te dejes llevar de diversas y extrañas doctrinas, porque buena cosa es afirmar el corazón. Aleluya. Afirmar el corazón, que en tiempos de conmoción como los que estamos viviendo, que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, que en tiempos difíciles como los que se están viviendo a nivel global, no te afirmes en otra cosa que no sea en la gracia. Afirma tu corazón. La palabra afirmar significa amarrar firmemente, como un barco que no queda a la deriva, como un barco que no queda al mover de cada viento, sino afirmado en la gracia, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Ruego al Señor que en este viaje hacia la perfección, tú y yo nos separemos de la carne, que tú y yo entendamos que no puede ser a nuestra manera, que no puede ser a nuestra forma, que no puede ser con la fuerza de los bueyes, ni que tampoco puede ser con el carruaje de los filisteos, que tiene que ser como Dios lo dijo. Oro al Señor que en esta era salgamos de toda inestabilidad, inestabilidad emocional, inestabilidad física, inestabilidad financiera, inestabilidad ministerial, y abracemos la verdadera estabilidad que afirma nuestro corazón en la gracia y que nos mantiene listos para toda la obra de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor.